Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 21 del curso de precálculo. Estábamos viendo funciones o relaciones que contenían a las funciones especiales o notables. Y en este tercer ejemplo que vamos a discutir se dibuje la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera que nos presentan es f de x igual a la parte entera de x menos x. Fíjense que es una función cuya fórmula contiene precisamente una de las funciones especiales, que es la parte entera o entero mayor incluido. Bueno, pues si vamos a dibujar la gráfica de esa función, tenemos que preparar una tabla de valores en donde le vamos a asignar a x varios valores del dominio de esa función, que recuerden que serían los números reales, ¿verdad? Y fíjense que hemos escogido bastantes. Esto verá por qué hemos escogido bastantes. Algunos de ellos enteros, como son el 0, el 1, el 2, el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3 y 3. Y otros que no son enteros, ya bien sea presentados como fracciones comunes, mixtos o fracciones decimales. ¿Okay? Bueno, fíjense una cosa, para estos valores enteros que yo escogí del dominio de esa función, ¿verdad?, representada por esa variable independiente x, para esos valores enteros, los valores con que están relacionados, dice, en todo momento es con el 0 en el alcance. ¿Por qué será que esos números enteros del dominio van a estar siempre relacionados con el 0 en el alcance? Porque fíjense, si yo sustituyo cualquier número entero aquí, su parte entera es el mismo, ¿verdad? Porque recuerden que la parte entera de un número es el mismo o el entero que está antes, a la izquierda de él, ¿verdad? Pues va a ser el mismo, y si le resto el mismo va a dar 0. Por eso es que para cada número entero que yo ya he tomado para la x, ¿verdad?, que representa los valores del dominio, los valores que le corresponden, o los que están relacionados en el alcance, son el 0, ¿verdad? Bien, ahora, de ahí en adelante, los que son fracciones, vamos a ver cómo se determinan. Fíjense que el siguiente que tenemos es un medio. Ese es el siguiente valor que escogimos para la x. Pues vamos a la fórmula, donde quiera que aparezca x, pondremos un medio. O sea que será la parte entera de un medio menos la x, que es precisamente un medio, ¿verdad? Ahora, la parte entera de un medio, el entero que está antes de un medio es 0, así que será 0 menos ese medio, y 0 menos un medio da menos un medio. Por eso es que el número un medio del dominio está relacionado con el número negativo un medio en el alcance. Vamos a la f de 3/4, que es el siguiente valor que yo escogí para el dominio, ¿verdad?, que escogí del dominio para esa tabla de valores. Pues sustituimos en la fórmula, ¿verdad?, la parte entera de lo que es la x ahora, que es 3/4 menos 3/4. La parte entera de 3/4 también, el entero que está antes de 3/4, precisamente 0, así que será 0 menos ese 3/4, y 0 menos 3/4 para dar negativo 3/4, ¿verdad? Vamos a ver por qué está relacionado el negativo medio, que es el siguiente valor que yo escogí del dominio de esa función, para asignárselo a la variable independiente x. Pues sustituimos en la fórmula, ¿verdad?, la parte entera de negativo 1 medio menos la x, que es negativo 1 medio. A la parte entera de negativo 1 medio, fíjense cuál es el entero que está antes de negativo 1 medio. Entonces usted va a una recta numérica, ¿verdad?, aquí está el 0, aquí está el negativo 1 medio, y el negativo 1 es el que está antes, a la izquierda del negativo 1 medio, o sea que la parte entera de negativo 1 medio es negativo 1. Y a eso hay que restar el negativo 1 medio, que es lo mismo que sumar, según la equivalencia de la resta que estudiamos desde el álgebra elemental, sumar 1 medio. Así que este 1 lo cambiamos a negativo, este negativo 1 lo cambiamos a negativo 2 medios, más 1 medio da negativo, ¿verdad?, porque el 2 es más grande que el 1. Negativo 2 menos 1, 1 sobre el denominador común, que es 2. Por eso es que el negativo 1 medio está relacionado precisamente con el negativo 1 medio en el alcance. Vamos a ver cuánto es f de negativo 3 medios, que es el siguiente valor que yo escogí en el dominio de esa función. Pues sustituyendo en la fórmula será la parte entera de negativo 3 medios menos la x, que es precisamente negativo 3 medios. Así que será la parte entera de negativo 3 medios. Ahora, ¿qué es 3 medios? Pues si yo cambio el 3 medios a forma de número mixto, da 1 y 1 medio. O sea que este negativo 3 medios es negativo 1 y 1 medio. ¿Y cuál es el entero que está antes, a la izquierda de negativo 1 y 1 medio? El negativo 2. Así que por eso es que la parte entera de negativo 3 medios es negativo 2. Y restar negativo 3 medios es lo mismo por la equivalencia de las restas, que sumar 3 medios. Cambiamos este 2 negativo a negativo 4 medios más este 3 medios, pues negativo 4 más 3 da negativo 1 sobre el denominador común, que es 2. Por eso es que el negativo 3 medios del dominio está relacionado con el negativo 1 medio en el alcance. Vamos a ver cuánto es el que le corresponde en el alcance al número del dominio 1.75. Pues sería la parte entera de 1.75, ¿verdad?, sustituido en la fórmula, menos la x, que es precisamente 1.75. La parte entera de 1.75 es precisamente 1, ¿verdad? Y si hace el resto 1.75 da negativo 0.75. Y entonces, ¿cuál será el que le corresponde al 2.25, que es el siguiente valor que yo escogí para la x en el dominio? Pues sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pues sustituimos aquí, será 2.25, su parte entera, menos precisamente la x, que es 2.25. La parte entera de 2.25 es 2. Y a eso le tengo que restar 2.25.
Y si a 2 yo le resto 2.25, da negativo 0.25. Por eso es que el 2.25 del dominio está relacionado con el negativo 0.25 en el alcance. Vamos a ver cuál es el que le corresponde al siguiente valor que yo escogí en el dominio, que es negativo 1 1/3. Pues sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Donde quiera que aparezca X, pondremos negativo 1 1/3. Así que será la parte entera de negativo 1 1/3 menos la X, que es negativo 1 1/3. La parte entera, el entero que está antes de negativo 1 1/3, es negativo 2. Y restar negativo 1 1/3 es lo mismo que sumar 1 1/3, que cambiando a fracción impropia, pues sería 3 por 1, 3 más 1, 4/3. Ahora buscamos el denominador común entre el denominador del 2, que es 1, y el 3, que sería 3, ¿verdad? Así que cambiamos este negativo 2 a negativo 6 medio, que es negativo 2, más estos 4/3. Y podemos sumar ahora porque tenemos el mismo denominador. Menos 6 más 4 es menos 2 sobre el denominador común, que es 3. Así que por eso es que el negativo 1 1/3, ¿verdad?, está relacionado con el negativo 2/3 en el alcance. Vamos a ver cuál es el que le corresponde a negativo 2 1/2. Pues nuevamente sustituimos en la fórmula la parte entera de la que es la X ahora, que es negativo 2 1/2, menos precisamente esa X que es negativo 2 1/2. La parte entera de negativo 2 1/2 es negativo 3, porque fíjense que el entero que está antes de negativo 2 1/2 en la recta numérica es negativo 3. Y a eso le tengo que restar negativo 2 1/2, que es lo mismo que sumar 2 1/2, que he cambiado a forma de fracción impropia. 2 por 2, 4, más 1, 5 medio. Y aquí el denominador común entre 1, que es el denominador que tiene el negativo 3, y el 2, que el denominador común es 2. La segunda fracción ya lo tiene, se queda igual. Y en la primera, el 1 que está debajo del negativo 3, habrá que multiplicarlo por 2 para que nos dé 2. Así que el negativo 3 también se multiplica por 2 y nos da negativo 6. Y negativo 6 medios más 5 medios da negativo 1 medio. Así que por eso es que el negativo 2 1/2 está relacionado con el 1 medio. Vamos a ver cuál tiene esta relación del 3 y 3 cuartos. Pues será la parte entera, sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?, del 3 y 3 cuartos, menos precisamente la X, que es 3 y 3 cuartos. La parte entera de 3 y 3 cuartos es 3. Y si a eso le restamos negativo, restamos 3 y 3 cuartos, pues el 3 se va y nos queda sencillamente negativo 3 cuartos. Así que por eso es que el 3 y 3 cuartos está relacionado con el negativo 3 cuartos en el alcance. Y finalmente, a ver con quién está relacionado el negativo 3 y 2/3, que es el último valor que escogimos para asignarle a la X, que representa, recuerda, valores del dominio, para ver con quién está relacionado en el alcance. Pues será sustituyendo en la fórmula la parte entera de negativo 3 y 2/3, ¿verdad?, menos precisamente lo que es la X ahora, que es negativo 3 y 2/3. La parte entera que está incluida, o el entero que está incluido, mayor incluido en negativo 3 y 2/3, sería el menos 4, ¿verdad? Porque el entero que está antes de negativo 3 y 2/3 es negativo 4. Y al restarle negativo 3 y 2/3, pues esto mismo que sumar 3 y 2/3, que cambiado a forma de fracción impropia, sería 3 por 3, 9 y 2, 11/3. Y ahora el denominador común que hay entre el 1 que está debajo del negativo 4, ¿verdad?, y el 3 que tenemos aquí en esta fracción sería el 3, ¿verdad? Así que la segunda fracción que lo tiene se queda igual, pero la segunda, el 1 habrá que multiplicarlo por 3, y el 4 negativo habrá que multiplicarlo por 3 y da negativo 12. Y negativo 12 más 11 da negativo 1 sobre el denominador común 3. Por eso es que el negativo 3 y 2/3 del dominio está relacionado con el negativo 1/3 en el alcance. Bueno, pues ya tenemos ahí varios puntos determinados en esa tabla de valores, ¿okay? Vamos a ver cómo se lucen esos puntos aquí en el sistema de coordenadas que hemos preparado, ¿verdad? Este es el 0, 0, que es el origen. Este es el 1, 0, abscisa 1 y ordenada 0. Está el 2, 0, abscisa 2, ordenada 0. Está el negativo 1, 0, ¿verdad? Negativo 1, 0, que es este que está aquí. Este es el negativo 2, 0, que es este que está aquí. Este es el negativo 3, 0, que es este que está aquí. Y está el 3, 0, que es este que está aquí. Así que tenemos localizados esos puntos, ¿verdad?, que correspondían a los puntos determinados usando como abscisas en números enteros, ¿verdad? Ahora vamos a localizar estos puntos que están acá, ¿verdad? Tenemos el 1, el 1 medio, negativo 1 medio. Ese se luce por aquí. 1, negativo 1 medio, ¿verdad? 1 medio de abscisa y 1 medio de ordenada, ¿verdad? 3 cuartos, negativo 3 cuartos. 3 cuartos está por aquí, negativo 3 cuartos está por aquí. Negativo 1 medio, negativo 1 medio. Negativo 1 medio, negativo 1 medio. Es este que está aquí. Negativo 3 medios y negativo 1 medio es este que está aquí. El 1.75 negativo 0.75 es este que está aquí. El 2.25 negativo 0.25 es este que está aquí. El negativo 1 y 1/3, negativo 1 y 1/3, y negativo 2/3 es este que está aquí.
El negativo 2,5, negativo 1,5 es este que está aquí. El 3 3/4, negativo 3/4 es este que está aquí. El negativo 3 2/3 y negativo 1/3, negativo 3 2/3 es este que está aquí. Y negativo 1/3 es este que está aquí. Bueno, pues fíjense que tenemos ahí varios puntos localizados, ¿verdad? Bueno, yo noto que cada vez que llegamos a un número entero, el valor de la ordenada, esos puntos que tienen abscisa entera, es 0. O sea, cada vez que llegamos a un número entero, la gráfica de alguna manera regresa a estar sobre el eje de X. Así que yo podría decir, bueno, pues fíjense, yo noto aquí estos 3 puntos en particular y estos 3 puntos en particular que son polineales, lucen polineales. Usted lo puede verificar que son polineales. Por eso quiere decir que la gráfica de esta función entre un entero y el siguiente es un segmento de recta que va así, ¿verdad? Hasta que llegue al siguiente entero. Pero en el siguiente entero entonces no va a estar el punto que corresponde a esa gráfica aquí abajo, sino que fíjense que está acá arriba, en el eje de X, sobre el eje de X. Así que eso quiere decir, cuando yo llegue justo precisamente al negativo 1, aquí va a haber un hueco porque el punto que le corresponde a la gráfica está acá arriba. Aquí nuevamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Fíjense que estas gráficas, estos 3 puntos son polineales, así que el pedazo de la gráfica que viene por aquí viene de cierta forma bajando, ¿verdad? Pero cuando llega al 1, ¿verdad? El valor que le corresponde en el eje de Y o en el alcance de esa función no es negativo 1, sino que es 1, brinca a 0. Así que cuando llegamos ahí a 1, tenemos un hueco aquí porque el valor que le corresponde no está aquí abajo, sino que está aquí arriba. Pues entonces, a base de esos dos segmentos, yo diría que todos los demás se comportan de forma parecida, ¿verdad? Este se comportará así, ¿no? Este se comportará así. Este se comportará así. A pesar de que no he localizado, ¿verdad? El punto negativo 4,0, pues ya yo sé que de alguna forma se tiene que comportar así, ¿verdad? Tiene que venir bajando hasta llegar aquí, y aquí, cuando llegue a este valor entero, el punto que corresponde a la gráfica no está aquí abajo, sino que está aquí arriba, el negativo encima del eje de X, en el punto negativo 3, 0, ¿verdad? Y así este vendrá así, ¿verdad? Este viene así, este viene, ¿verdad? Empieza aquí y empieza a subir hacia el negativo 5, ¿verdad? Y entonces aquí seguirá, ¿verdad? Esto así, y cuando llega aquí hay un hueco porque el punto que le corresponde al 0 no está aquí, sino que está acá arriba, precisamente encima del eje de X. Aquí vendrá esto así, y aquí hay un hueco, ¿verdad? Aquí vendrá esto así, y aquí hay un hueco, aquí vendrá esto así, y aquí hay un hueco, y aquí vendrá, seguirá esto así, a pesar de que el punto 4,0 yo no lo he localizado, sé que está ahí, porque la especie es entero. 4, la parte entera es 4, menos 4 da 0, así que el punto 4,0 está, y de alguna manera baja, viene bajando igual que todos los demás segmentos hasta llegar a casi el 5, y en el 5 hay un punto hueco cuando vuelve a subir nuevamente aquí al eje de X en el punto 5,0. Así que fíjense que esa secuencia de segmentos de línea que se comportan de esa manera es lo que forma la gráfica de esta función que nos dan aquí. ¿Okay? Bien, fíjense que es una gráfica un poco extraña, ¿verdad? Pero así fue que salió. Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo que nos quiere que vemos la gráfica de esta función. O tal vez una relación, ¿saben? Usted verá que esto lo que está aquí no es una función, sino una relación. Fíjense, nos dice que el valor absoluto de la X más el valor absoluto de la Y tiene que darnos 1. ¿Okay? Bueno, pues fíjense, yo tengo la X y la Y encerradas dentro de un signo de valor absoluto. Recuerde, cuando estudiamos en el álgebra intermedia ecuaciones y desigualdades que contenían el signo de valor absoluto, usted procedía para poderlas resolver a eliminar los signos de valor absoluto. Y los eliminaba dependiendo de cómo era la expresión que estaba dentro del valor absoluto. Si era mayor o igual que 0, se mantenía igual la expresión que está dentro del valor absoluto. Si es menor que 0, se elimina el valor absoluto, pero se le pone un signo negativo a la expresión que está dentro del valor absoluto. Así que fíjense que hay varias posibilidades, ¿verdad? Que ambos números, el X y la Y que están dentro del valor absoluto, sean mayores o iguales que 0. Que este primero sea mayor o igual que 0, pero que el segundo sea menor que 0. Al revés, que este primero sea el que es menor que 0 y que este segundo sea el que es mayor o igual que 0. O que los dos sean menores que 0. Así que fíjense que tenemos varias posibilidades. Y los vamos a considerar en 4 casos. ¿Okay? Así que vemos que hay 4 posibilidades
para los números X y Y. Las consideramos en sendos casos. ¿Sí? Y el caso 1, pues que ambos, tanto la X como la Y, sean los dos mayores o iguales que 0. Bueno, fíjense, si la X y la Y van a ser mayores o iguales que 0, eso significa que los puntos que voy a sacar correspondientes a la gráfica de esa expresión, de esa igualdad, de esa relación, que no es una función, tienen que estar o en el cuadrante 1, porque fíjense que tanto la X como la Y van a ser positivos, o encima de los ejes positivos de X y de Y. ¿Ven? Así que vamos a hacer este comentario aquí, notamos que los puntos que obtendremos en este caso para la gráfica de esta ecuación, y yo menciono como una ecuación porque es una ecuación, ¿verdad? Pero que esto era que nos corresponde a una función. ¿Sí? De esta ecuación están o en el cuadrante 1 o sobre los ejes positivos de X y Y, porque fíjense que la X puede ser mayor o igual que 0, puede ser igual a 0, así que puede ser de encima del eje de X o del eje de Y, encima del eje de Y o encima del eje de X, ¿verdad? O sobre los ejes positivos, tienen que ser mayores, ¿verdad? De X y de Y. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a preparar la tabla, ¿verdad? Más bien, vamos a reescribir esa ecuación haciendo uso de este dato que ocurre en el caso que ambos sean mayores o iguales que 0. Consideramos la ecuación original eliminando los signos de valor absoluto de acuerdo a lo indicado en este caso, ¿verdad? Que ambos números, la X y la Y, que están dentro de valores absolutos, son ambos o mayores o iguales que 0, ¿no? Eliminamos los signos de valor absoluto de la ecuación de acuerdo con las condiciones de este caso. Bueno, pues miren, como la X es mayor o igual que 0, su valor absoluto, según la definición de valor absoluto, es el mismo número X, ¿verdad? Pero el valor absoluto es un número que es mayor o igual que 0, es el mismo número. Así que yo podría eliminar ahí el valor absoluto dejando esencialmente la X. Y por la misma razón, como la Y es también mayor o igual que 0, su valor absoluto es la misma Y. Y dice que eso es igual a 1. ¿No ven? Bueno, pues de aquí, si resolvemos esta ecuación para Y, obtenemos lo siguiente, que Y será igual a, pasamos en la X al lado derecho, en la transposición, pasar a negativo X más 1. Y entonces preparamos una tabla de valores correspondiente a esta ecuación. Vamos a ver, tenemos que darle, ¿verdad?, valores a la X, recordando que los valores que yo puedo dar a la X tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el 0, porque ese es uno de los valores que yo puedo dar a la X, ¿verdad? Si es 0, pues tendremos menos 0, que es 0 más 1, 1, llévale 1. Vamos a darle un medio, ¿verdad? Vamos a darle un tercio, ¿verdad? Un tercio. Pues entonces la Y será mejor menos un tercio más 1, que son 3 tercios, ¿verdad? Y 3 tercios más un tercio da 2 tercios. ¿Okay? Vamos a darle un medio a la X, pues la Y será menos un medio más 1, pues un medio, 1 menos un medio da un medio positivo, ¿verdad? Vamos a darle valores a la X igual a 3 cuartos, pues la Y será entonces menos 3 cuartos más 1, que sería 4 cuartos, 4 cuartos menos 3 cuartos, 1 cuarto. Y yo creo que con eso, ¿verdad?,
vamos a darle, digamos, valores a la x de 1, ¿verdad? Y 1, ¿verdad? Tenemos aquí menos 1, al sustituir la x por 1, menos 1 más 1, 0 natural es 0. Fíjense que no lo puedo dar a la x2, porque si yo lo doy a la x2, tendríamos menos 2 más 1 da menos 1, y la y tiene que ser mayor o igual que 0 en este caso, pero puede ser menos 1, que es lo que nos daría si dejamos que la x valga 2. Tendríamos menos 2 más 1, menos 1. Así que esos son los valores que yo puedo dar a la x, por ejemplo, algunos de ellos, ¿verdad? No puedo bajar de